vecino de Houston, Texas, no pudo soportar más los sonidos que salían de una casa abandonada. Eran lamentos, golpes y voces que no parecían humanas. En plena noche llamó a la policía. Un oficial llegó solo y decidió entrar, sin imaginar que estaba a punto de cruzar un límite del que tal vez no regresaría igual. Dentro el silencio era opresivo hasta que una voz extraña resonó desde el fondo. El oficial siguió el sonido avanzando con cautela hasta una habitación oscura. Al encender la linterna, vio una entidad fantasmal de cabello largo, de pie frente a él. En ese instante la figura se lanzó hacia adelante. La cámara captó un movimiento brusco y luego el cuerpo del oficial cayó al suelo. Todo quedó inmóvil. Cuando llegaron los refuerzos, lo encontraron inconsciente, sin responder. Nadie pudo explicar qué ocurrió dentro de esa habitación, pero desde esa noche la casa quedó marcada y nadie volvió a entrar. En Nueva Jersey, una patrulla policial inició una persecución por exceso de velocidad contra una camioneta que no obedecía las señales. Durante varias millas, el vehículo avanzó con normalidad, como si alguien lo controlara con precisión. Finalmente se detuvo, y fue entonces cuando los oficiales notaron que algo no encajaba. Al acercarse con cautela, descubrieron lo imposible. No había nadie al volante. Revisaron el interior, el maletero y los alrededores, buscando señales de huida o engaño. No encontraron huellas, ni puertas forzadas, ni rastro alguno de un conductor que explicara lo ocurrido. El video se volvió viral y surgieron teorías: control remoto, truco, montaje. Pero los propios oficiales confirmaron que la camioneta era de transmisión manual. Nadie pudo explicar cómo se movía sola. Hasta hoy, quién estaba realmente detrás del volante esa noche sigue siendo un misterio inquietante. Una madrugada silenciosa en Palermo, Italia, se rompió con llamadas de emergencia. Vecinos aseguraban escuchar gritos y golpes violentos provenientes de una iglesia cerrada desde hacía semanas. La policía acudió de inmediato. Al inspeccionar el interior no hallaron señales de intrusión, ni personas, ni daños visibles. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Horas después, al revisar las cámaras corporales, los oficiales notaron algo inquietante. En uno de los bancos, al fondo de la iglesia, aparecía una figura oscura sentada sola. No se movía, no reaccionaba a las luces ni a las voces. Ninguno de los agentes recordó haber visto a alguien allí. Alarmados, regresaron al lugar para buscarla nuevamente. La iglesia estaba completamente vacía. No había rastro alguno de la figura. Desde entonces, los oficiales no dejaron de preguntarse si captaron algo que no pertenece a este mundo. Porque en lugares abandonados algo siempre permanece. Hace 2 años, distintos puntos de Michigan comenzaron a llenarse de reportes inquietantes, gritos nocturnos, largos y antinaturales, que surgían de zonas boscosas. Una noche, un oficial decidió investigar solo. Al internarse entre los árboles, el silencio se rompió con un alarido brutal que parecía moverse. El grito no venía de un punto fijo, se alejaba como si algo lo arrastrara por el bosque. Minutos después, el oficial pidió refuerzos. 2 equipos ingresaron por sectores distintos, convencidos de que esta vez encontrarían el origen. Entonces ocurrió lo impensable. Ambos escucharon el mismo grito al mismo tiempo. No era eco, no era animal conocido. El sonido heló la sangre de todos. Sin intercambiar órdenes, los oficiales se retiraron de inmediato y el caso fue abandonado. Hasta hoy, nadie ha podido explicar quién o qué lanzó esos gritos desde la oscuridad del bosque de Michigan. Hace 3 años, en Miami, California, una mujer fue detenida por la policía y se preparaban para trasladarla a la comisaría. Todo parecía bajo control, hasta que su actitud cambió de forma abrupta. Su rostro se torció de manera antinatural y comenzó a emitir gruñidos que helaron a los oficiales. «Cálmate, cálmate», repetían mientras ella intentaba abalanzarse sobre ellos con una fuerza inesperada. Sus movimientos no parecían fingidos.
La tensión aumentó dentro del patrullero y los agentes tuvieron que contenerla, sin entender que estaba provocando ese comportamiento tan extremo. Más tarde fue examinada para descartar drogas o alcohol, pero los resultados fueron negativos. Surgieron dos teorías inquietantes: una posible posesión o un acto calculado para aparentar inestabilidad mental y ser liberada. Hasta hoy se desconoce qué ocurrió con ella después de esa noche. Calm down. Calm down. ¿Va a salir? Una noche avanzada en Xochimilco, México, dos policías regresaban a la estación cuando algo en el pavimento los obligó a reducir la velocidad. Bajo la luz tenue, una mujer permanecía inclinada hacia adelante, inmóvil. Su rostro estaba completamente cubierto por un cabello largo y enredado, ocultando cualquier rasgo humano. No caminaba, no respiraba de forma visible, no reaccionó al sonido del vehículo. Desde la distancia parecía más una figura colocada intencionalmente que una persona real, una presencia rígida, perturbadora, como una estatua diseñada para provocar miedo a quien se acercara demasiado. El oficial decidió no detenerse, permaneció dentro del vehículo y siguió de largo, convencido de que aquello no era normal. Pensó que podía estar poseída o algo peor. La dejaron sola en la oscuridad. Y hasta hoy, nadie sabe qué era realmente esa figura en el pavimento. El 6 de abril de 2017, una comisaría en Kuching, Malasia, funcionaba con total normalidad. Los oficiales realizaban tareas rutinarias cuando un sonido extraño atravesó la sala. No fue un golpe común. Fue un crujido violento que hizo que todos levantaran la cabeza al mismo tiempo. En ese instante, la cámara de CCTV captó cómo la puerta de vidrio se abrió sola y se rompió con fuerza, como si alguien invisible la hubiera empujado agresivamente. Los policías se levantaron de un salto. En shock absoluto, corrieron hacia la entrada, pero no había nadie allí. Más tarde el video se volvió viral y surgió una teoría inquietante. Un comentarista afirmó que la estación fue construida sobre un antiguo cementerio. Según él, las almas inquietas seguían allí, manifestándose. Nadie pudo probarlo, pero desde entonces, ese video no deja dormir tranquilo a nadie. Eran cerca de las 11 de la noche en Oklahoma, cuando una patrulla notó algo imposible en el cielo. Unos orbes brillantes aparecieron de repente suspendidos en la oscuridad. No parpadeaban como estrellas ni se movían como aviones. Algo no encajaba desde el primer segundo. Los orbes comenzaron a desplazarse a una velocidad increíble. Aunque su formación parecía caótica, se movían en perfecta sincronía, como si estuvieran conectados entre sí. El oficial los observó, alertó a otras unidades, pero no había protocolo para algo así. Solo pudo mirar cómo ejecutaban maniobras imposibles. Minutos después, las luces desaparecieron sin dejar rastro. Cuando las imágenes se hicieron públicas, el pánico no tardó en llegar. No eran estrellas, no eran aeronaves conocidas. Muchos afirmaron que eran luces extraterrestres, y desde entonces, esa noche en Oklahoma sigue sin explicación. Stay behind the truck, all right? All right. Mira lo que estamos viendo nosotros ahorita a las 3 de la mañana. Eran las 3 de la madrugada en Nayarit, México, cuando dos policías patrullaban cerca de una escuela primaria. Todo estaba en silencio hasta que algo llamó su atención. A través de la reja, la cámara captó dos pequeñas figuras inmóviles detrás de la puerta, observando fijamente al oficial. Antes de que los policías pudieran bajar del vehículo y verlas con claridad, las figuras reaccionaron. Lanzaron un grito agudo y salieron corriendo hacia el patio de la escuela. Sus siluetas se perdieron en la oscuridad en cuestión de segundos, como si nunca hubieran estado allí. El oficial registró el lugar completo, aula por aula, rincón por rincón. No encontró a nadie. La escuela debía estar vacía a esa hora. Cuando el video se volvió viral, muchos afirmaron lo impensable. No eran niños reales, eran fantasmas que solo ellos lograron ver.
Durante varias noches, una familia en Brasil escuchó gritos desgarradores provenientes de la casa vecina. No eran discusiones comunes, eran alaridos prolongados, antinaturales. Temiendo lo peor, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron e irrumpieron en la vivienda, confirmaron que algo realmente estaba muy mal. Del interior sacaron a una mujer que seguía gritando con una voz profunda y distorsionada, imposible de ignorar. Los agentes pensaron de inmediato en drogas o alcohol, pero las pruebas médicas fueron claras. No había ninguna sustancia en su cuerpo. Aquello no tenía una explicación lógica. Confundidos, los oficiales registraron la casa en busca de algo que explicara ese comportamiento. No encontraron nada, ningún objeto, ningún indicio. El caso quedó sin respuestas y la mujer fue trasladada a un pabellón psiquiátrico. Hasta hoy, nadie sabe qué provocó esos gritos, ni qué los originó realmente. No mames. En 2008, una patrulla policial recorría la autopista M32 en Bristol cuando detectó un coche blanco circulando a exceso de velocidad. Los agentes activaron las luces y comenzaron la persecución. Todo transcurría con normalidad hasta que, de repente, el conductor del coche blanco tomó una decisión inesperada. El vehículo encendió una luz extremadamente potente que cegó por completo a los policías. Durante unos segundos no pudieron ver nada. Fue como si el camino hubiera desaparecido frente a ellos. Cuando la luz finalmente se apagó, el coche blanco ya no estaba allí. No había desvíos visibles ni tiempo suficiente para escapar. El vehículo simplemente se había esfumado. Los agentes nunca pudieron explicar cómo ocurrió. Algunos creen que fue una maniobra imposible, otros algo más extraño. Hasta hoy, ese coche sigue siendo uno de los mayores misterios de la M30. En Baton Rouge, Luisiana, una llamada desesperada activó a la policía. Los propietarios aseguraban que algo había irrumpido en su casa. No era un intruso común. En la línea describían a una criatura enorme y grotesca, suplicando que los oficiales actuaran con extrema cautela. Las patrullas rodearon la vivienda lentamente. El ambiente era tenso, silencioso, hasta que un chillido desgarrador rompió la noche. De pronto una ventana estalló y por un segundo apareció un rostro imposible, con rasgos claramente reptilianos. Incluso los oficiales quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Tras momentos de confusión y pánico, los agentes lograron ingresar y rescatar a los propietarios. La criatura fue finalmente contenida, aunque nunca se revelaron muchos detalles. Lo ocurrido esa noche dejó una huella imborrable, porque por un instante nadie supo si estaban enfrentando algo real o algo que no debería existir. El pánico estalló en el vecindario Navy Yard, en Washington, D.C., cuando una gran fuerza policial acordonó la zona. Testigos aseguraban que una criatura gigantesca apareció de la nada, provocando caos. Su silueta no se parecía a nada conocido. El video filtrado muestra a un ser reptiliano de piel pálida y una larga cola, trepando un poste para escapar mientras los oficiales lo rodeaban desde abajo. Se dio una orden clara y extraña: no usar armas. Las autoridades querían a la criatura con vida para examinarla. El área fue sellada por completo y los residentes evacuados. Horas después, la policía se retiró sin dar explicaciones. Nadie confirmó si la criatura fue capturada o si logró escapar. Desde entonces, muchos se preguntan qué fue realmente lo que apareció esa noche y por qué intentan ocultarlo. El 7 de abril de 2023, una familia en Jalpay, Polonia, llamó al 911 aterrada por gritos inhumanos desde la casa vecina. Al llegar, la policía encontró a una mujer escondida en el ático. Su rostro estaba pálido, el cabello revuelto y emitía gruñidos como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Los oficiales intentaron hablarle con calma, incluso repitiendo su nombre real, Camila, pero cada palabra parecía empeorar la situación. Ella comenzó a lanzar objetos con furia, reaccionando a voces que nadie más escuchaba.
Llamaron a un paramédico pensando en un colapso mental, pero nada de eso encajaba. Tras varios intentos fallidos, los agentes admitieron que no entendían lo que ocurría. No había explicación médica ni lógica. Sin opciones, se retiraron y horas después tomaron una decisión extrema: llamar a un sacerdote, porque esa noche lo que enfrentaron no parecía humano y el miedo ya había ganado. El 12 de marzo de 2023, una operación policial sacudió a la Meca, Arabia Saudita. Las autoridades tendieron una emboscada a un hombre acusado de practicar brujería en uno de los lugares más sagrados del mundo. Para testigos y oficiales, lo que estaban presenciando era profundamente perturbador. Mientras un oficial lo inmovilizaba, otros revisaron el área y hallaron objetos rituales usados en actos prohibidos. La tensión era absoluta. No solo se trataba de un delito común, sino de una profanación en un sitio donde cualquier acto impío es considerado una grave ofensa espiritual. Tras recoger las pruebas, el hombre fue arrestado de inmediato. En Arabia Saudita, la magia negra no solo es vista como un pecado, sino como un crimen severamente castigado. Lo ocurrido dejó una advertencia clara. Incluso en los lugares más sagrados, algunos se atreven a cruzar límites prohibidos. Un hombre caminaba de noche por la orilla cuando escuchó ruidos extraños saliendo de unos baños abandonados, clausurados desde hacía años. No eran pasos comunes, eran golpes y ecos irregulares. Asustado, llamó al 911 temiendo que algo ilegal, o peor, estuviera ocurriendo allí. Los oficiales llegaron y entraron con linternas encendidas, revisando cada rincón oscuro del lugar. El aire era pesado, el silencio incómodo. De pronto, una puerta frente a ellos se abrió sola con un chirrido seco, como si algo invisible acabara de anunciar su presencia sin mostrar su rostro. Los policías se quedaron paralizados, revisaron alrededor, pero no había nadie, ninguna huella, ningún sonido más. Sin explicación lógica y con una sensación imposible de ignorar, decidieron retirarse. Aquella noche entendieron algo claro: algunos lugares cerrados es mejor no volver a abrirlos. If anybody's in here, the beach is closed. En Kuwait, una mujer aseguraba tener el poder de ayudar a personas desesperadas mediante brujería. Prometía soluciones rápidas a problemas graves, pero siempre pedía dinero y objetos valiosos a cambio. Al principio parecía funcionar, hasta que, tras cada trato, sus clientes comenzaban a sufrir desgracias inexplicables. Las sospechas crecieron cuando varias víctimas conectaron los mismos patrones de mala suerte. Alguien finalmente alertó a la policía. Los agentes la detuvieron y registraron su vivienda, donde encontraron grandes sumas de efectivo, objetos rituales, cabellos y telas usadas para supuestos rituales de maldición. La investigación reveló algo más inquietante. La mujer vivía bajo una identidad falsa. Fue arrestada bajo el artículo 231 del Código Penal kuwaití por obtener dinero mediante engaños. Para muchos, el arresto llegó tarde, porque las consecuencias de sus rituales ya habían dejado huella. Hace 2 años, un investigador privado en Omán aceptó un caso que la policía no pudo resolver: la desaparición de un hombre sin rastro alguno. Decidió entrar solo a un edificio abandonado, convencido de que allí quedaban respuestas. El lugar estaba lleno de objetos extraños, símbolos y señales de rituales recientes. En el centro del suelo, un paño llamó su atención. Se acercó con cautela, listo para documentarlo como posible evidencia clave. Pero en el momento exacto en que dio un paso más, la tela se deslizó sola hacia una ventana, arrastrada por una fuerza invisible, desafiando toda lógica. Antes de poder reaccionar, el paño desapareció envuelto en una nube de humo. No quedó nada que recoger, nada que analizar. El investigador comprendió que alguien había protegido esa evidencia con algo más que cerrojos. Tal vez el ritual seguía activo, asegurándose de que nadie descubriera la verdad.
You are getting the unknown gorilla. En octubre de 2020, la policía de Arlington, Texas, recibió llamadas frenéticas. Vecinos aseguraban haber visto una criatura enorme bloqueando la entrada a un complejo. Decían que medía entre 7 y 9 pies, con complexión de gorila y una forma imposible de identificar. Nadie estaba seguro de lo que estaban viendo, solo sabían que no parecía humano. Cuando los agentes llegaron y localizaron la figura, incluso ellos quedaron desconcertados. Era grande, oscura y mucho más inquietante de lo que describían las llamadas. Desde la distancia parecía una criatura real, con proporciones antinaturales. Por un momento, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Entonces llegó el giro inesperado. No era ningún ser desconocido. Era un adolescente local usando un disfraz de Halloween hecho a mano. Lo había probado días antes de la fecha, sin imaginar el pánico que causaría. Esa noche, el gorila no era un monstruo, pero el miedo fue completamente real. Based on your psychological image of what fear is? En La Latina, en pleno centro de Madrid, la policía llamó a un equipo forense para documentar una escena del crimen. Todo transcurría con normalidad hasta que ruidos extraños comenzaron a escucharse desde una habitación cercana. No eran pasos claros, sino sonidos irregulares que hicieron que todos se miraran en silencio. Por precaución, encendieron las cámaras antes de entrar. Al abrir la puerta, la escena los dejó helados. Varias sillas colocadas en círculo comenzaron a deslizarse hacia atrás por sí solas, al mismo tiempo como si una fuerza invisible las empujara desde el centro de la habitación. El pánico se apoderó del grupo. Nadie intentó buscar una explicación. Salieron corriendo de la casa y abandonaron el lugar de inmediato. Más tarde, al informar lo ocurrido, algunos sugirieron algo inquietante. Quizá no estaban solos y las almas de quienes murieron allí seguían presentes. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.